Bueno, cuando generalmente les hablo de diseño humano y para mí es muy fácil hablar de diseño humano porque siempre nace de algo que ya existe, ¿cierto? Que tiene que ver con mi 4 en el perfil, de externalizar lo que otras personas, los 1, los 2, los 3, ya han descubierto, probado, lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado, lo externalizo con mi 4. Pero parte de nuestro camino de conciencia, de despertar, es integrar ambos lados del perfil, y no solo del perfil, sino que integrar ambos lados de nuestro diseño. De hecho, algo que podemos ver cuando nos conocemos y conocemos el diseño humano es que está muy segmentado, ¿ya? Este lado, que es el lado consciente, tu lado de personalidad, lo que Ra siempre dice, what you think, you think, you think you are, eso que crees que tú eres, lo que piensas, que piensas, que piensas, quién piensas que eres. Ese es el lado negro, ¿cierto? La personalidad. Y luego tenemos el lado rojo, que es todo lo que es más inconsciente en ti, pero que sigue siendo tú. Y que es lo que causa el sufrimiento del ser humano, que es pensar que soy esto, querer dirigir la vida con esto, pero en realidad soy esto. Y que la suma de esto y esto es 2 más 2 igual 3, porque la vida misma es la suma. Y si estoy viviendo como sesgada a este lado, solamente queriendo que se manifieste esta personalidad, que creo que soy, digamos, es lo que nos hace sufrir, porque las cosas no salen como nosotros queremos, no podemos plasmar en nuestra realidad lo que queremos plasmar. Tenemos como esa sensación incesable de que la vida no está yendo como queremos que vaya, sea cual sea tu tipo, sea que estés llena de frustración como generador, de amargura como proyector, sea que tengas full enojo y no encuentres la paz como manifestador, o que estés desilusionada de la vida como reflector. Entonces, algo que yo me voy dando cuenta en mi propio proceso es que a veces me cuesta esa línea 6, integrarla, ¿cierto? Porque la línea roja del cuerpo inconsciente es algo que ocurre sí o sí. No es que cuesta hacerlo, pero cuesta integrarlo, cuesta como own up to that energy, como aceptarla y hacerla parte de nosotros, ¿ya? Y esa línea 6 para mí tiene mucho poder porque es todo lo que es experimentación en mi vida, y mi vida se compone de mucha experimentación. De hecho, para mí el diseño humano es interesante porque cobra vida y hago el trabajo que hago, especialmente ahora en la formación, en donde he creado una comunidad y en donde esa es la parte que más me motiva y me apasiona, porque puedo ver lo que siempre digo, las manos en la masa. Sin las manos en la masa a mí no me interesa. No me interesa solamente quedarme en la teoría. Me puede entretener por un tiempo mentalmente, pero no mueve esa energía en el cuerpo, no mueve mi sacro como cuando puedo ver algo en la vida real. Entonces hay como una parte de mí que no comparto mucho sobre mi propia experiencia, y eso es algo que estoy, digamos, observando y ahora dándome la libertad de poder hacer más eso, porque sé que es parte de lo que vine aquí a hacer, pero con la línea 6, cuando uno sube al techo más o menos a los 30, 32 años, el propósito de subir al techo es la sanación del trauma, si podemos decirlo así, de los primeros 30 años, de todo lo vivido, de todo lo equivocado, de todas las relaciones equivocadas que se cortaron abruptamente, etc. Entonces a veces para los líneas 6 puede ser difícil compartir sobre la experiencia propia, y a veces puede que no sea correcta durante esta etapa del techo. Pero para mí es bastante importante. Y lo que quiero compartir hoy día tiene que ver un poco con cómo se manifiesta en mi vida este proceso de vivir tu diseño. Siempre me pasa que hay como frases que usamos mucho, o como alinearte, vivir tu diseño, que al final yo lo siento que terminan siendo frases o palabras
que no guardan su sentido porque las usamos tanto y son conceptos que necesitan ser experimentados para ser entendidos. Pero eso no les quita la importancia a las palabras, ¿entiende? Entonces lo que iba observando un poco hoy día, que es interesante para mí compartirlo contigo, es que ¿qué más se hace además de conocer tu diseño humano? ¿Qué más hago en esta vida para alinearme? Al final, siempre la alineación, el vivir tu diseño, para mí siempre tiene como un equivalente de cesar el sufrimiento, de poder ver nuestra propensidad de identificarnos con la mente y de sufrir, básicamente. La historia de cada uno de nosotros, nadie se escapa. Entonces un poco, y esto tiene que ver también con mi energía generadora, ¿ya? Cada uno de nuestros procesos va a ser diferente, pero un poco para mí lo veo muy visual como cómo ocurre el crecimiento de mi campo de conciencia, que se manifiesta también en forma física en mi vida, como si fueran diferentes obstáculos, como si fueran diferentes niveles de un juego, de algo que quiero llegar, de cumplir mis sueños. Claro que primero tuvo que derrumbarse todo, que creo que eso es algo que, bueno, sigue pasando en mi vida, pero que los primeros 7 años de tu experimento se trata mucho de eso, de simplemente derrumbar todo, para que quede tu esencia y para que te des cuenta que muchas de las cosas que quieres no las quieres realmente. Entonces cuando me refiero a eso como paso a paso, me refiero a un paso a paso donde ya los pasos que estás dando están siendo para mí, en mi caso, con el sacro, ¿ya? O en el caso de cualquiera, siguiendo la estrategia de autoridad, escuchando al cuerpo y observando la mente, sabiendo, entendiendo y actuando así, de que la mente no es la autoridad en la vida, ¿ya? Entonces para mí se siente un poco como ese paso a paso y como que cada vez hay una expansión y hay una satisfacción de lograr algo, y ese lograr algo puede ser algo como físico, algo material, como por ejemplo lanzar mi formación, que es algo que quería hacer por mucho tiempo, que entren los primeros 10 alumnos, pero al mismo tiempo también muchas veces se manifiesta como un cambio, algo energético que hace un clic, que hace un shift dentro de mí, en donde me doy cuenta que ya no soy la misma persona. Y eso honestamente ha sido algo que durante el año 4 el experimento se ha como acelerado mucho, y que siento que ocurre como muy profundamente muchas veces y que de nuevo se va acelerando. Entonces puede ser ese cambio, puede ser físico, material, o puede ser más un cambio sutil, pero que igualmente se siente muy profundamente. ¿Y a qué voy con todo esto? Es que en este proceso de crecimiento, de expansión, que tengo la idea que no es que nunca va a cesar, siempre siento como una resistencia post crecimiento, ¿ya? Hay un clic, un sentir de un crecer, un sentir de tener más fuerza, de cualquier cosa, ¿ya? Cualquier como paso logrado, que a lo mejor a veces ni siquiera es un paso que yo estaba buscando, sino algo un clic que se manifiesta en la vida. Y después hay una etapa, creo que también tiene que ver con mi ola emocional, de resistencia que sube. Mucha emoción, mucha resistencia mental a aceptar los regalos que me da la vida, mucha parlanchín mental de todo lo que no está bien en el momento, ya, o sea, una oscuridad que surge y que me he dado cuenta que antes no la sabía identificar, y que bueno, he aprendido también en este proceso, que me he dado cuenta que es completamente relacionada con este crecimiento, ¿ya? Y que creo que
generadores puede que se relacionen más con este proceso y me interesa saber si es que también otros tipos, porque es eso muy paso a paso. Hay expansión y hay contracción, hay expansión y contracción. Y algo que realmente sentí últimamente es el poder que me permite ver eso como algo que está pasando en mi campo, que está pasando energéticamente, pero que no soy yo. Una capacidad que crece cada vez más de no identificarme con ese ruido mental, que si bien puede sentirse pesado, que pueden venir muchas emociones, que al momento que dices, mira, ahí está eso de nuevo, tuve recién una expansión, ahora está surgiendo esta oscuridad, te vas dando cuenta que es una limpieza, que es algo muy natural y cíclico, que el crecimiento no es lineal, que vamos siempre en espiral y que tiene que ver con esta expansión y contracción, pero que también tenemos los patrones de poder también quedarnos pegados en eso y de que eso nos limite en cuánto podemos crecer, en cuánto podemos disfrutar, en cuánto podemos alivianar ese sufrimiento del que hablábamos, que nos pertenece a todos. Entonces para mí, y aquí voy a terminar para que no se haga muy grande, porque más que nada la razón por compartir era para poder entregar esta herramienta a quienes estén resonando con esto en este minuto, es que ha sido muy poderoso ver que tengo la capacidad inmediata de desconectarme de esa historia mental, de que es una historia súper magnética, le podríamos decir, o sea, es muy fácil caer en ella, es muy fácil identificarse, es muy fácil, es muy seductora. Ya, el sufrimiento siempre nos seduce, la mente nos seduce, porque si dejamos de sufrir, la mente deja de existir para nosotros como autoridad, como agencia. Y la mente tiene miedo de eso, porque ha construido su identidad en base a esa agencia. Entonces, en este proceso de expansión, tu capacidad de... No importa el nivel de oscuridad, el nivel de sufrimiento, el nivel de incomodidad siendo una palabra clave porque donde hay incomodidad hay crecimiento. No importa el nivel de incomodidad, es la capacidad de literalmente no mirarlo. Tu regalo, tu energía, tu recurso más preciado es tu atención. Tu tiempo, tu energía, tu atención, tus ojos que miran a algo y que con ese algo le das luz, le das energía, le das atención, le das más vida, pones tu vida en algo. Y si tienes la capacidad de remover tu atención de eso que está incómodo, sin que te seduzca, sin que tener que resolver el puzzle para remover esa tensión, sentirte mejor antes de remover esa tensión, sino que simplemente remover la tensión, vas a ver que al final de eso se trata el proceso y que vamos así, chucu, 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 pero que el despertar es un aceleramiento del movimiento de la conciencia hacia la luz. Es un poco una contemplación de hoy como muy enraizada en mi experimento de vida. El diseño humano, una de las razones también por las que me apasiona es porque es un experimento y la vida es un experimento. Cada uno tenemos el privilegio de decidir cómo vivirla, cómo sentirla y feliz de poder un poco compartir esos procesos propios a ustedes que yo sé que están aquí por el diseño humano, pero que el diseño humano por sí solo es una información súper linda, súper interesante, súper mística, súper valiosa, pero ¿qué hacemos con eso? Es importante hablar también de estos procesos y hoy feliz de poder compartir con ustedes.